Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 11. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, vamos a continuar viendo entonces el tema que era: la iglesia es un pueblo de condición celestial. Y vamos a continuar entonces desde el versículo 6 que habíamos quedado allí. Versículo 6 dice: Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Hemos dicho que el trono de Dios que está viendo Juan aquí en Apocalipsis está, digamos así, en el centro, y alrededor del trono hay 7 círculos concéntricos, partiendo por el arco iris y varias partes que hemos visto. Los 24 tronos con los 24 ancianos están sentados alrededor también del trono, es decir, en total, si uno cuenta los círculos, son 7, y el trono de Dios está allí en medio. Dice aquí el versículo 6 que delante del trono se menciona nuevamente, como en Éxodo 24:10, que se ve como un piso donde está Dios sentado, como si fuera un cielo. Y pareciera que fuera el mismo material de la ciudad celestial, de las calles de oro, que se menciona aquí en el capítulo 21. Y versículo 21, Apocalipsis 21:21, dice: Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y mencionamos aquí también a los 4 seres vivientes. Dijimos que algunos creen que son los 4 puntos cardinales. Hay otros que piensan que son los 4 evangelios. Hay otros que creen que son los atributos de Dios. Pero veamos qué dice la misma Biblia. Recuerdan que les pedí si podían revisar Ezequiel capítulo 1. Antes de mirar Ezequiel capítulo 1, veamos también Ezequiel, pero el capítulo 10. Veamos juntos Ezequiel capítulo 10 y vamos a ver que la visión del profeta Ezequiel es, al parecer, la misma, solo que muchos años antes que la de Juan. Capítulo 10 de Ezequiel, y veamos los versículos 14 y 17. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y ahora el 17. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Se refiere a las ruedas que se menciona allí en el versículo 16. Ahora entonces vamos al capítulo 1. Capítulo 1 de Ezequiel. Vamos a ver que hay algunas diferencias de lo que Juan ve. Por ejemplo, ustedes van a notar que Ezequiel ve que estos ángeles tienen 4 y Juan los ve con 6.
A veces los relatos pueden tener algunas diferencias, pero al verlos en su conjunto vemos que concuerdan y que no hay contradicción. Por ejemplo, esto ocurre muchas veces en los evangelios. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a 2 ciegos, según Mateo y Lucas? Pero Marcos dice que fue un ciego, Bartimeo. Es decir, no es que haya una contradicción, sino que el escritor del evangelio está viendo el evento y él quiere hacer énfasis en una parte, y no significa que sean relatos diferentes. Lo mismo pasa cuando el Señor fue apresado y estaba con los soldados romanos. Recuerdan que ellos estaban golpeándolo y en un momento, en uno de los evangelios se nos dice, profetízanos quién te golpeó. Y cuando vemos el relato de Mateo, dice que los soldados, ¿qué le habían hecho a Jesús? Le habían vendado los ojos. Entonces ahí uno entiende por qué en el otro evangelio le dice, profetízanos quién te golpeó. Era porque lo habían tapado los ojos. Entonces, cuando uno ve los relatos en su conjunto, uno puede ver el panorama completo. Y aquí hay algo similar. Miremos Ezequiel entonces, capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Saltemos al versículo 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura ¿de qué? De 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿No es la misma visión de Juan? Y por lo menos queda claro que son ángeles, ángeles que están cercanos al trono de Dios. Es interesante que aquí se menciona la palabra querubín, pero cuando Isaías ve la visión, dice que él ve serafines en Isaías capítulo 6. Estos ángeles están a punto de intervenir sobre el mundo para aplicar los juicios de Dios sobre la tierra, porque el hombre ha rechazado al Hijo de Dios. Mira ahí, volviendo a Apocalipsis, mire conmigo el versículo 1, pero del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los... ¿De quiénes? De los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Estos seres vivientes entonces, creo que no queda duda de que son ángeles de Dios. Muy posiblemente querubines, que están al servicio de Dios desde el trono de Dios hacia la creación, porque aplican los juicios de Dios sobre la tierra. Versículo 7 de Apocalipsis 4 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando.
Los intérpretes que creen que estos son los 4 evangelios, de alguna manera coinciden en un elemento, que los 4 evangelios presentan a Jesús como se menciona acá. Mateo presenta a Jesús como el rey, como el león de Judá, ¿no es así? El evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo que viene al mundo. ¿Y cuál es el animal del servicio del trabajo? El becerro, el buey. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, y aquí se menciona que el tercer ser viviente tiene aspecto de hombre. Y el último, como un águila. Juan presenta a Jesús como Dios, y la iglesia primitiva en el rollo de Juan tenía dibujado un águila. Así que en eso por lo menos sí coinciden. Pero lo que queda claro es que estos seres vivientes son ángeles de Dios, que Dios los utilizará para aplicar los juicios sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Ya dijimos que la iglesia ya no está en la tierra, fue llevada en el arrebatamiento, la iglesia no aparece más hasta el capítulo 19. Todo el tiempo que vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis es la gran tribulación. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, tiempo de tribulación como nunca se ha visto en la historia del hombre. Pero la iglesia va a ser preservada, quitada de ello, y Israel y las naciones van a vivir ese tiempo, sí, aquí en la tierra. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice aquí que tenían 6 alas, posiblemente el número 6 relacionado con la creación, quiere decir que son seres creados, a diferencia del número 7 que se usa con el Espíritu de Dios, por eso sabemos que el Espíritu Santo está allí presente también en el trono de Dios. Dice que están llenos de ojos, posiblemente se refiere a que estos seres son vigilantes y que están listos a cumplir las órdenes de Dios a través de los sellos, que son los juicios que vamos a ver Dios mediante en los capítulos 6 en adelante. Pero no solamente eso, estos seres vivientes dice que de día y de noche no cesan de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Cuando los ángeles aquí dicen, Santo es el Señor, ¿en qué persona se refieren a Dios? ¿Le hablan en primera, segunda o tercera persona? En tercera persona. Quiero que noten ese detalle, guárdenlo ahí en su mente. Cuando los ángeles alaban en el cielo, alaban a Dios en tercera persona. Es muy curioso. Tal como en Isaías capítulo 6, repiten 3 veces la palabra santo. Aquí quizás algunos van a pensar que se refiere a la Trinidad, ¿cierto? Y lo cierto es que hay muchos versículos que son muy claros sobre la Trinidad y que nos enseñan que Dios es trino. Deuteronomio 6.4 dice que Jehová es uno. Es un solo Dios, pero revelado en 3 personas. Nosotros no somos politeístas, no creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios, pero este Dios se ha revelado eternamente en las 3 personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente este contexto hebreo de repetir las cosas es para hablar del adjetivo en su grado superlativo, porque en hebreo no hay cómo decir santísimo, no se puede hacer eso. Entonces, como no tienen ese grado superlativo del adjetivo, cuando ellos quieren decir algo superlativo lo dicen 3 veces. Entonces, por eso que dicen santo, 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 lo que quieren decir es Dios es santísimo, Dios es santísimo. Y lo hacen para expresar este énfasis. Y también dicen allí, es el Señor Dios. Casi como en Génesis 2. No sé si usted recuerda que en el primer relato de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, siempre se dice, y Dios creó, y Dios dijo, y Dios llamó. Pero en el capítulo 2 de Génesis hay un segundo relato de la creación, que podríamos llamar un relato mucho más antropológico, porque está mucho más centrado en Adán y Eva y Dios hablando con ellos. El relato del capítulo 1 es mucho más cosmológico, si ustedes se fijan, habla del sol, de las estrellas, de los planetas y también de la Tierra. Pero en el capítulo 2 de Génesis cambia y ya no es solamente Dios, sino que Jehová Dios. Jehová Dios, el Dios personal que habla con Adán y Eva y que tiene una relación personal con ellos. Aquí, cuando dice el Señor Dios, es la misma idea. Para no decir el nombre sagrado de Dios Jehová,
el Nuevo Testamento prefiere decir constantemente Señor, Señor. Los judíos preferían decir Adonai antes de decir Jehová o Yahvé. Por lo tanto, cuando aquí se nos dice Jesús, el Señor Dios, le está atribuyendo al Señor Jesucristo toda la divinidad, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y por eso que a continuación también dice el Dios Todopoderoso. Significa simplemente el que tiene todo el poder. No hay otro que pueda decir yo soy el Todopoderoso. Nadie tiene todo el poder, solamente Dios. Y para redondear más y exaltar más la naturaleza extraordinaria de Dios, dice el que era, el que es y el que ha de venir. Esto nos habla de su eternidad, de la naturaleza eterna de Dios. Dios no tuvo ni principio ni tendrá final jamás. Él es el eterno. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo primero que hacen estos seres vivientes? Dice que primero dan acción de gracias. Miren qué increíble. Estos seres vivientes están próximos a la presencia de Dios. Están tan cerca, y dice por ejemplo en el relato de Isaías que los serafines tienen unas alas especiales para taparse los ojos. Es decir, están tan cerca de Dios que ni siquiera lo pueden mirar directamente. Aquí, estos seres vivientes dan gracias a Dios. Dan gracias a Dios. ¿Y cuánto más nosotros debiéramos también dar gracias a Dios? Porque ellos no han experimentado la salvación. Los ángeles de Dios no han experimentado lo que significa estar perdidos y que Él nos salve, ¿no? Esa es una experiencia que solamente los seres humanos que han creído en Dios pueden experimentar. Por lo tanto, si estos seres vivientes que están en la presencia directa de Dios dan gracias con una gran reverencia, imagínense nosotros, al que está sentado en el trono. Aquí la palabra trono parece ser la clave del capítulo 4, se menciona varias veces, y nos presenta que Dios es soberano y nada escapa de su poder. Y Él debe también ser entronizado en nuestras vidas también. Dice que vive por los siglos de los siglos. Él es el eterno. Ahora sí, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo. Ya hemos dicho quiénes son estos 24 ancianos. Si usted me acompaña al capítulo 5 ahí de Apocalipsis, al lado, miremos el versículo 8. 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Son Israel? No puede ser Israel porque dice que son un grupo de todos los linajes, de toda lengua, pueblo y nación. ¿Cuál es el único pueblo que realmente se compara con esta descripción? ¿Cuál es el único pueblo que incluye a todas las naciones y que ha sido redimido por la sangre de Cristo? La iglesia, no hay ninguna duda. La iglesia está representada aquí en estos 24 ancianos que están sentados en círculo alrededor del trono de Dios. Ya pasaron el tribunal de Cristo, pues han recibido sus coronas, sus premios, por haber servido al Señor con amor, por haber hecho obras que no eran de madera, heno y hojarasca, sino que de oro, de piedras preciosas, y ya están con vestiduras blancas de santidad. Personalmente no tengo ninguna duda de que los 24 ancianos representan a la iglesia ya glorificada y arrebatada en el cielo. Adoran al que vive. Es muy interesante la expresión, al que vive. Dios es el único Dios vivo y verdadero. Los dioses paganos, falsos, ¿son de qué materiales? Son de madera, de yeso, de metal, y hechos por las mismas manos de los hombres. Como dice el Salmo, tienen ojos, pero no ven, oídos, mas no oyen, pies y no andan. Pero nuestro Dios es vivo, es verdadero, es eterno y es todopoderoso.
Nuestra fe no es absurda, nuestra fe no es ilógica, nuestra fe es totalmente inteligente, porque adoramos al Dios verdadero y que está vivo. Y estos 24 ancianos que representan la iglesia no se quedan con sus premios recibidos en el tribunal de Cristo. ¿Qué hacen con sus coronas? Las echan delante del trono. No son nuestros premios, son los premios de Él. La alabanza y la gloria es para Él. Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo primero que le dicen es, digno eres. Y esto es objetivo. Dios merece ser adorado por lo que Él es, porque ningún otro ser merece ser adorado. Nadie tiene los méritos para ser adorado que tiene Dios. Dice aquí que es el creador, es el dador de todo bien y es la fuente de la salvación. Así que merece ser adorado totalmente, es digno completamente de ser adorado. Dice ahí, de recibir la gloria y la honra y el poder. La palabra gloria tiene la idea de peso, de contenido, de algo grande, pesado, que tiene mucho contenido. Esa es la idea de gloria. La idea de honra es la idea de honor y de dar reverencia. Y cuando dice, y el poder, es porque, como es justo, santo y perfecto, lo mejor es que quien tenga el poder, que lo tenga Él. Dice ahí, porque tú creaste todas las cosas. No sé si recuerdan en Génesis cuando dice, sea la luz. La palabra allí, cuando dice, sea la luz, no es un imperativo, no es un verbo en modo imperativo. Es algo que en hebreo se llama un verbo imperfecto yusivo, que significa algo así como simplemente expresar un deseo. Dios simplemente dijo, sea la luz. No le dio una orden a la materia, simplemente le abrió su boca, expresó el deseo, habló y el mundo fue hecho. Y cuánto más cuando Él ejerce su autoridad. Y aquí Él lo va a hacer, cuando aplique los juicios sobre la tierra. Por esa razón que Él debe recibir de parte de nosotros siempre toda la honra y la gloria, porque Él es el dador de todas las cosas, es el creador, es el todopoderoso. Finalmente dice, por tu voluntad existen y fueron creadas. Por su voluntad solamente todo ha sido creado, por lo tanto, Él tiene el derecho, pregunto, ¿tiene el derecho Él de juzgar entonces a su creación? Tiene todo el derecho de hacerlo porque Él es el creador, todo existe por su voluntad, por lo tanto, Él tiene el derecho de hacer lo que va a hacer a continuación. Cuando empecemos a examinar, si el Señor permite, desde el versículo 5 en adelante, Dios va a tratar con el mundo de la forma como nunca antes se ha visto. Él va a juzgar al mundo por haber rechazado a su Hijo y lo va a hacer porque tiene toda la autoridad de hacerlo. Y no es un juicio súbito. Hemos visto que Dios tiene paciencia, ha dado tiempo y ha tenido mucha misericordia. Y como veremos incluso en el tiempo de la tribulación, va a haber gracia también para que la gente pueda salvarse, pero muchos no van a creer. La mayoría, dice la Escritura, lo veremos, va a endurecer incluso más su corazón. Van a estar cayendo los juicios sobre la tierra y la gente no va a querer arrepentirse. Aún así, el amor de Dios está dispuesto aún para la salvación de ellos. Muy bien, hermanos amados, en esta tarde vimos entonces, en el resto del capítulo 4, que había quedado pendiente, que la iglesia es un pueblo de condición celestial. Está en el cielo ya, adorando aquí en el capítulo 4. Vamos a ser espectadores de lo que va a pasar aquí en la tierra, y por esa razón es que debemos adorar y honrar cada vez más al Señor en nuestra vida. Él nos va a liberar de este juicio. Este juicio es para Israel y para las naciones. Nosotros como iglesia no pasaremos este tiempo de gran prueba. Así que tenemos que estar agradecidos y hablarle a aquellas personas que aún no le conocen. Que la gente pueda saber por nuestros labios que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Oremos.